La primera indicación, como siempre que comenzamos, antes de pasar al tema propiamente, que son como siempre indicaciones generales, que como en todas las clases se deben hacer, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos otros elementos que nos permiten comunicarles, o sea, los mails y todos el resto de cuestiones de mensajes, pero pues el hecho de que quede dentro de la clase registrado y luego grabado, pues luego lo puedan ver. Siempre es una ventaja adicional para que el mensaje pues quede, ¿no? Entonces, esto es sobre todo porque esto concierne específicamente al semestre en el que están ustedes, ¿no? Que estarían entre sexto, séptimo, muchos. Bueno, yo sé que algunos están entre quinto, sexto. Sobre todo porque el día de hoy tuvimos una reunión, ¿no? Sobre la necesidad de planificar las actividades ya de manera presencial, semipresencial, ¿cierto? Entonces, eso es importante contar con la opinión de los estudiantes, ¿no? Pues, o sea, generalmente, como digo, ya depende mucho de las condiciones. Si personalmente a mí me pidieran volver a las clases, pues yo no tendría ningún problema, dado sobre todo que nosotros, como digo, somos grupos pequeños, el trabajo que lo hacemos, pues podemos manejarlo en nuestros laboratorios de computación, que no son grandes, y la parte de salidas de campo, pues es en el exterior. Entonces, digo, desde nuestro punto de vista, pues debería ser posible, ¿no? Obviamente, pues ya ven geofísica, ya no entraría en eso, ¿no? Y de todas maneras, insistir que la planificación de estas salidas de campo que se ha hecho, entonces que yo les había hecho a través de una encuesta, ya para irla definiendo de manera más precisa, ¿no? Pues hay que dar unos días, porque también dependemos de los otros profesores. Quizá ellos también van a organizar algo, no van a usar esas fechas, pero de todas maneras, tener en cuenta que una de las principales preocupaciones, digamos, de la universidad en este momento es cumplir con este retorno a la presencialidad, ¿no? Obviamente hay que hacerlo, o sea, lejos ya de las partes de esas médicas, ¿no? Eso, bueno, pues se encargarán los otros departamentos, más bien nosotros debemos encargarnos de la planificación académica, ¿no? Cómo vamos a regresar, si es que vamos a regresar todo presencial, si es que va a ser un poco presencial, un poco virtual, ¿sí? Y dentro de eso, si va a continuar el sistema modular o no va a continuar, porque bueno, ahí la idea es que generalmente esas decisiones deben ser entre todos, ¿no? O sea, no es que cada carrera y cada profesor va a decidir qué sistema sigue, ¿no? Esas son decisiones que van a toda la... Buenas tardes, profe. Entonces, esas indicaciones, por favor, tienen que tomar en cuenta, ¿no? Sobre cómo esto impactará seguramente ya el siguiente semestre, ¿no es cierto? Porque pues claro, el problema principal ahí es que sabemos, hay carreras que tienen casi todos sus estudiantes de aquí del TENA, ¿no? Entonces ellos pues no tendrían ningún problema en pasar a la presencialidad, pero como digo, depende mucho del resto, ¿no? Entonces al menos ya deben pensar que para el siguiente semestre, sobre todo los semestres que serían sexto, séptimo y octavo, deberían ser ya regresar a la educación presencial, ¿no? Empezando por ahí, al menos esos tres ya fijos, ¿no? Sí, los que están ahorita y los que vendrán después, ¿no? Para que ya vayan planificando desde ya, por eso el anuncio, para que no sea pues a última hora, ¿no? Que tengan que decidir. ¿No? Como digo, los detalles específico si se continuará el sistema modular, que no debería continuarse desde mi perspectiva, no funcionaría el sistema modular si regresamos presencial. Eh, pues ya depende, como digo, de otras decisiones, pero al menos tener ya este primer anuncio de que, pues, al menos estos 3 semestres
¿no es cierto? Sexto, séptimo y octavo ya deberían estar presenciales para el siguiente semestre, ¿no? Porque hacerlo ahorita para este momento, o sea, se planteaba hacerlo para el tercer módulo, pero aún así ya es complicado. Entonces, pero para el tercer módulo, como hemos dicho, hemos planteado esta otra posibilidad desde esta carrera, al menos, desde esta materia, ¿no? Que sería hacer este trabajo del campo. Y con esa información que muchos me han dado ahí, sobre todo el problema es qué profesores tendrían conflicto ahí. Obviamente, la información que me faltaba para algunos, bueno, ya les escribiré, bueno, porque ahí me ponen unos profesores o profesoras que seguramente son de inglés, entiendo, ¿no? Pues que no les conozco. Porque bueno, los de geociencias no hay problema. Les puede decir, mira, ese día vamos a hacer trabajo en el campo, entonces por favor reprograma esas clases para que no las tengas en el tercer módulo. Porque, pues, insisto, la idea, y eso no hay que perder de vista, la idea del tercer módulo, de las 6 semanas, de las materias del tercer módulo, era en principio para que en ese tercer módulo se utilice una semana para hacer estos trabajos. Entonces, hay que hay que tratar de retomar esa idea, ¿no? Porque si no, simplemente decir, bueno, ese tiene 6 semanas, entonces lo hacemos de 6 semanas. No, o sea, esas 6 semanas de ese último módulo tenían una razón de ser, ¿no? Entonces, eso, para simplemente poder comunicar. Y claro, yo sé que hay algunos compas que ahí sí tienen, por ejemplo, las materias de inglés, algunas otras que no son de la carrera, bueno, pueden ser de la facultad, no hay problema, pero las que ya no son verdaderamente de la facultad de la carrera, que no son muchos, pero los hay, pues ahí sí ya no, o sea, no les podemos pedir a esos profesores que reprogramen, ¿no? Porque bueno, ya son las paraacadémicas, pues ahí tendrán que buscar otros mecanismos, como pues yo les podría emitir una justificación, directamente comunicarme con profesor o profesora, ¿no? Para que se pueda realizar, como les digo, este trabajo que es la complementariedad de esta materia, ¿no? Porque, pues bueno, si vemos muchas de las ecuaciones, está bien, pero también hay que venir a hacer ese trabajo. De hecho, inclusive ese trabajo de campo también le servirá mucho. a- Puede ser que hay dos compañeros que han optado por el, por la modalidad de grado en examen complexivo. Eh, no es la mejor opción desde el punto de vista de la universidad, pero es su derecho. Eso está en las leyes universitarias, ¿no? Es un derecho que todos pueden acceder. Como digo, no es lo más deseable dentro de la universidad, porque el objetivo de esta universidad siempre fue una universidad de investigación, ¿no? Es decir, que se produzca investigación desde el pregrado, ¿no? O sea, porque en el posgrado está bien, pero la idea era también desde el pregrado, ¿no? Entonces, ese es el sistema eh, que, que mantuvo la universidad, al menos de sus 4 carreras iniciales. Bueno, obviamente, yo sé que después vienen más carreras que no les interesa tanto la investigación, sino que pues lo trabajan más a nivel, por ejemplo, de proyectos, como los compañeros de biocomercio, ¿no es cierto? Que ellos, en realidad, su graduación es a través de un proyecto, de montar un emprendimiento, etcétera, ¿no? Y los compañeros de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Que es más a través igual de un proyecto, ¿no? Algo que van a mostrar, una maqueta, no sé exactamente, pero al menos las 4 carreras nuestras, ¿no? Las 4 ingenierías, pues sí tenían ese objetivo, ¿no? De ser ingenierías de investigación, ¿no? Entonces, como digo, no es que no sea deseable el examen complexivo, ¿no? Porque es un derecho, los derechos obviamente no se pueden, eh, no se pueden impedir, ¿no? O sea, hay que favorecerlos, obviamente. Pero, por ponerles el ejemplo, justamente una de las materias que está dentro del examen complexivo es esta, ¿no? Que es geofísica y está en su parte práctica, ¿no es cierto? Entonces, ahí a los compañeros que van a hacer este examen complexivo tendrán igual que venir para que hagan, para que conozcan cómo funciona. Ellos todavía no han visto. Bueno, uno de ellos sí hizo una salida así, pero media informal por aquí nomás, ¿no? Con otro grupo. Entonces ahí le mostramos un poco, pero otro compañero nunca ha visto el equipo en su vida. Entonces, la pregunta, de hecho, del examen complexivo, como es la parte práctica, en esta materia es práctica, en otra será totalmente teórica, pero en esta es práctica, es justamente mostrar, ¿no? O sea, armar el equipo, hacerlo funcionar, hacer registros, y esa será la evaluación, ¿no? Porque obviamente tenemos que hacer una parte práctica y como en esta sí tenemos el equipo,
pues hay que utilizarlo al máximo, ¿no? Eso, como les digo, mientras no rompan algún cable o hagan algo, lo deje caer a un río o alguna cosa, pues no, eso no se va a dañar, ¿no? Es un equipo bastante sólido. Así que hay que aprovecharlo, o sea, eso no se gasta, ¿no? No son como los reactivos de los laboratorios de las otras carreras donde se está permanentemente haciendo no, es un equipo bastante sólido el de sísmica. Entonces, tomen en cuenta esas fechas ya para ir ya ratificando que eso lo vamos a hacer, ¿no? Como hemos dicho, el que quiera venir todos los 3 días, pues excelente. Nada más que sí, como ven, también es un grupo numeroso. No están todos, obviamente, muchos ya me han escrito. De todos los que envié la encuesta, me han dicho, pues yo no puedo ir. Entonces hay que aclarar exactamente que no es obligatorio. O sea, ni siquiera va a estar en la nota, ¿no? Verán que ni siquiera es parte de la nota. Pero es parte de las actividades de la universidad. Entonces, esa era la, la noticia, digamos, como existía desde el inicio. Muchas veces se puede escribir en un mail y se les envía y se les dice, miren, esto va a pasar, pero es importante utilizar también esta parte, ¿no? que la grabación, bueno, como digo, esta vez no, espero que no pase la vez anterior, que no se guardó la grabación. Eh, de hecho, en todos estos 3 años, creo que como ustedes mismos pasó eso en Geodinam, no me acuerdo un grupo. No, no, no. Pues bueno, en alguna, pero ahí falló, o sea, ahí no, ahí falló el sistema, ¿no? Por alguna razón, el Google nunca me envió el archivo grabado, ¿no? Pero puede ser. Pero en este caso no, la vez anterior, la clase anterior, falló simplemente que yo tenía un problema de audio, salí, volví a entrar y el momento de volver a entrar, pues ya me olvidé de volver a poner grabar, ¿no? Y seguimos con la clase. Y después me di cuenta de que no se estaba grabando, ¿no? Pero bueno, lo hemos solucionado, ustedes vieron. Pues nada, pusimos la clase pude haber puesto las clases de los ya 3 semestres anteriores, ¿no? Los semestres anteriores. Que bueno, exactamente no son lo mismo, porque siempre va cambiando algo, ¿no? Algún detalle, alguna novedad, vamos siempre viendo. Eso es la idea de la formación universitaria, ¿no? O sea, bien, eso es un poco el asistir a la universidad, es eso, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aportar, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, porque uno va avanzando también en la parte investigativa y van apareciendo nuevos detalles que uno dice, ah, mira, acá convendría mejor hablar sobre este punto que sobre este. Entonces, sí, pueden ver, ¿no? Inclusive pueden comparar, ahí están todos los videos en YouTube, pueden inclusive comparar, ¿no? Como en general, obviamente tampoco hay cómo cambiar, ¿no? Porque también eso hay que pensarlo, ¿no? Estos son cursos que están regidos por unos contenidos mínimos. Entonces, no es que cada semestre el profesor da lo que se le ocurre, sino que los complementos sobre los que hablamos son precisamente, van dependiendo de los detalles que van ocurriendo, ¿no es cierto? Que van también topando nuestra realidad tanto de investigación como problemas técnicos que van apareciendo en la universidad. Entonces, todos esos detalles, digo, siempre vale la pena. Le puedo decir, bueno, estos minutos podríamos utilizarlos directamente para la clase. Es como toda clase, ¿no? La idea de esta clase sincrónica, siempre les digo, no es que pues, venimos acá y empezamos ahí. No, es una clase más. Obviamente no podemos, nos gustaría hacer estas, ¿no? Todo el semestre, así como estas, ¿no? Al menos. Si no es, si no es, si no es presencial, al menos que sea todo el semestre para que tengamos más continuidad en el trabajo y, como digo, podamos abordar muchos más de los temas que generalmente se dejan ahí a su revisión, ¿no? Deben haber visto el documento que les puse sobre el análisis de señales. Como digo, todos esos temas, obviamente al menos ustedes tienen que darles una lectura, ¿no? Algunas partes matemáticas las conocerán, otras quizá tengan dudas, pero una vez más es cómo se trabaja para completar el número de horas o sea, digo, por eso esta reunión de esta mañana era tan importante, porque pues ahí sí la gente pues se sinceraba, ¿no? Decía, mira, o sea, en realidad nosotros no podemos cumplir todas las horas que debería aparecer en un sistema modular.
es imposible. O sea, si queremos cumplir todas, no alcanza el tiempo. Los estudiantes deberían tener todo el día y no tienen todo el día, ¿no es cierto? Ustedes tienen algunas clases en la mañana porque tienen un semestre que van arrastrando, etcétera, uno que están adelantados, otros están adelantados. Entonces, si bien organizar todo eso, obviamente no. Y además, sí, y eso es nomás, porque bueno, ya los estudiantes dicen, no, le pones ahí más horas y que vean cómo pueden conectarse. Pero los profesores mismos, ¿no? O sea, los profesores mismos, si ven el distributivo de número de horas que deberían tener, dada la cantidad de profesores que ha ido saliendo en estos 2 semestres, por diversas circunstancias han ido saliendo. Eh, las circunstancias fundamentales porque cada vez menos presupuesto. Entonces, si este momento, por eso era el poco, ¿no? Les digo, si es que este momento decíamos ya el segundo, porque la idea era el segundo módulo, ya regresamos presencial. No, pues haciendo el cálculo nada más de los profesores que no alcanza el tiempo, ¿no? O sea, ahora hay profes que pueden dar clases en las básicas a 40, 60 alumnos, porque, bueno, pues se puede hacer un solo grupo, pero si ya regresa presencial, ahí necesitamos ya 2 profesores, porque no hay aulas de ese tamaño. Entonces, el número de profesores aumenta y esos no los tenemos, ¿no? No hay. Entonces, eh, en todos esos detalles, como digo, es bueno también que ustedes lo tengan más o menos claro, ¿no? De qué implica este momento, tal como está, con el número de profesores que está en la universidad. Tratar, si nos pondríamos, si el siguiente módulo ya volvemos todos presencial, ¿no? Entonces, ni las aulas tampoco, ¿no? Entonces, eso hay que verlo. Pero para ustedes, y por eso, como les digo, tomé el tiempo, para ustedes sí, ¿no? Que ustedes están, eh, por ejemplo, los compañeros de los básicos, ¿no? De prepo, de primero, segundo, tercero, pues mejor, no les vamos a perturbar. Pero en cambio ustedes que están ya sexto, séptimo y octavo, y estarán el siguiente también, pues sí es importante que ya tomen en cuenta esto, ¿no? Que ya necesitamos que vuelvan presencialmente, ¿no? Bueno, entonces luego de esos, yo siempre, Una ¿sí? pregunta. Las clases, o sea, para las personas que no puedan asistir presencial, igual se van a grabar o van a ser Claro, sincrónicas en ese rato, claro, asistir. la idea sería esa, ¿no? La idea sería obviamente mantener la doble modalidad, pero eso digo, no, eso, si es que ya se plantea para el siguiente semestre, pues nada, ahí sí tendrá que ser ya presencial, o sea, porque si bien, o sea, ahorita no sé si se dan cuenta, la herramienta que yo utilizo es poner mi laptop muy cerca del pizarrón y bueno, para que ustedes vean lo que yo escribo, pero si es que hacemos esto en un aula, vienen 4 estudiantes al aula y nos ponemos en el aula. eh, una cámara de estas, de las laptops, no va a captar los detalles, ¿no? Para hacer una transmisión sincrónica además. Eh, Obviamente es lo que se trataría, ¿no? Pero al menos grabarlas, claro, ¿no? Se los grabaría, pero como les digo, no, la idea detrás de esto es, si no, si ya se vuelve presencial, es presencial, o sea, nada más, no queda más, ¿no? O sea, eso es, por eso, todavía algunos meses para ya ir viendo el escenario, ¿no? Y bueno, también, sobre todo, ir conversando con los otros compañeros. Digo, hay algunas carreras el, cursos, ¿no? Que el 90% de sus estudiantes son de aquí, de Tena, pues viven aquí. Ellos siempre están insistiendo de que ya querrían regresar presencialmente. Pero otras, pues yo sé, ¿no? Muchos de ustedes no están aquí cerca. Todo lo que implica, ¿no es cierto? Venir, tener que hacer arriendos, ya retomar eso. Así que eso, por eso, la importancia de todos estos minutos que les he estado dando esta información, ¿no? Entonces, en principio sí, se trataría, ¿no es cierto? O sea, hacemos presencial, pero seguimos haciendo el proceso de grabación y si es posible de transmisión sincrónica también, ¿no es cierto? Claro que obviamente hay garantizar más interacción, bueno, no sé, ¿no? Pero al menos la grabación creo que sí se podría mantener. Pero más bien el mensaje principal es eso. Piensen que ya deberían hacer presencial para los semestres que les quedan, ¿cierto? Bueno, entonces pasamos a nuestra siguiente unidad. Hemos dejado ya todo lo que sería la parte sísmica. Repito, nos falta una herramienta más, que es la tomografía, pero igual no vale la pena recargar todo sobre la sísmica, no, más bien la parte de la tomografía la retomaremos al final, ¿de acuerdo? Eso simplemente por una cuestión pedagógica.
para que no quede recargado todo sobre una sola cosa, ¿no? Al inicio, y usted tenga la impresión de que, bueno, lo importante es la sísmica y el resto, pues bueno, así nomás vimos, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, en la gravimetría lo importante es que ustedes recuerden la ley de Newton, la de la fuerza, que es igual a una constante universal por el producto de las masas por el cuadrado. Y ahora yo sé que no le hacen mucho, antes había un poco más de esfuerzo sobre esta parte de la gravitación, en los cursos básicos me refiero, pero bueno, también hay que comprender que el curso básico es para todos, ¿no? Entonces no a todo el mundo le interesa la gravitación universal. Los compañeros de biotecnología no creo que la utilicen en la vida, ¿no? Pero, o sea, en la vida profesional me refiero. Pero bueno, al menos la fórmula de la fuerza queda. El valor de esa constante, bueno, no creo que haga falta anotarle. Seguramente es un valor muy pequeño, 6.67 por 10 a la menos 11 en el sistema internacional. Y más bien lo que me interesa aquí, una vez que tengo la fuerza, yo puedo calcular la aceleración, dividiendo obviamente para la masa. Entonces me va a quedar en esto como aceleración, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que es esto lo que voy a tratar de medir en mi técnica gravimétrica, la aceleración. No la fuerza directamente, sino la aceleración eh, que produce la gravedad. Esto es lo que yo puedo medir. ¿Cómo son las técnicas específicamente? Pues sería interesante, ¿no? Poder darnos un dato más. Viendo cómo funcionan los gravímetros modernos, ¿no? ¿Cómo podemos medir esa aceleración gravitacional? ¿No? Desde los tiempos de Galileo, que él midió esto, pues haciendo caer objetos a través de un plano inclinado, por cierto, vale la pena aprovechar siempre el momento, porque a veces, sobre todo es que hacen una ingeniería en ciencias exactas, yo sé que a veces por igual los elementos divulgativos, que como digo, siempre son importantes, pero en la divulgación generalmente se habla de que Galileo soltaba objetos desde una torre, ¿no? Para ver cómo caían. Yo veía que algunos, no sé si dudan ustedes todavía, si es que ya llegaron a eso, pues hasta, hacían, trataban de hacer eso, ¿no? Desde el edificio. Pues no, o sea, así no se puede medir. O sea, el error que se comete ahí es enorme, ¿no? En realidad, Galileo lo que hacía era soltar objetos por un plano inclinado grande, ¿no? O sea, de hecho, hay unos cuadros famosos ahí donde se muestra a Galileo, ¿no? Una pintura que me hizo, ¿no? Haciendo esa experiencia, mostrándole ahí a los duques de Milán, me parece que son, ¿no? Eso si eran los de Sforza o algo, pero bueno, le hicieron pintar, ¿no? A Galileo ahí haciendo el experimento, mostrando. Entonces, era así como medía. Entonces, ahora obviamente no medimos así, ¿no? Sí, pues hay otros elementos de gravimetría que me permiten pues, medir la aceleración de la gravedad. Entonces, eso es lo primero que hay que entender, que es la aceleración lo que yo voy a medir. Y de todas maneras, para trabajar con las ecuaciones, se utiliza el potencial, ¿no? El potencial gravitacional. ¿Por qué utilizamos el potencial? Bueno, primero les voy a escribir. El potencial, en realidad, yo lo voy a escribir como U, M, A, R. Utilizar la R mayúscula. Este sería el potencial que produce una masa M, la Tierra, por ejemplo, a una distancia R de su centro, bueno, G es la constante, ¿no? Y voy a encontrar la gravedad a través de una derivada parcial, ¿no? Donde Z obviamente es la coordenada vertical. ¿Por qué se prefiere utilizar este y no este? Pues porque la ventaja es que el potencial es escalar. Tanto la fuerza como la gravedad son vectores, pues requieren siempre dar todas sus componentes de todas sus direcciones. En cambio, trabajar con el potencial es algo más fácil. De hecho, un tema de los teóricos, que también es interesante, bueno, ese ya no tanto, pero igual hay que saber. Nosotros dedujimos las ecuaciones
recuerden de las ondas sísmicas, para el campo de desplazamiento, es decir, para el U, ¿no? ¿Se acuerdan? Salían unas derivadas de un rotacional, la derivada de una divergencia, ¿no? Pero esas mismas ecuaciones se pueden simplificar aún más en términos potenciales, en forma de un potencial, y luego un potencial obviamente abstracto, ¿no? Que no representa nada que yo pueda medir directamente, físicamente, pero luego una vez que tengo el potencial, derivo el potencial y obtengo ya el desplazamiento, ¿cierto? Entonces es más fácil desde el punto de vista matemático. Entonces, parecido aquí, ¿no? Este es el potencial, U, yo tengo luego la gravedad. Además, eso es la parte teórica, las matemáticas. En cambio, en la parte práctica, pues esto es lo que se mide directamente, la gravedad, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre no. Por eso el complemento de la ciencia, al menos en la parte de la física, ¿no? Y bueno, la geofísica es una parte de la física. Bueno, o sea, hay una parte teórica, pero también hay una parte práctica, instrumental. Algo sí interesante antes de lanzarnos a las ecuaciones, más, si vale la pena en este punto hablar de las unidades, porque si bien, como digo, no tenemos a mano un aparato, pues tarde o temprano pueden toparse con uno de ellos y dependiendo de lo que estemos trabajando, pues son las unidades en donde se trabaje, ¿no? Entonces, las unidades obviamente vienen del hecho de que, pues recordemos que el valor estándar de la gravedad, de hecho, este capítulo pues habla bastante sobre este valor estándar de la gravedad, en metros por segundo, ¿no es cierto? 9.8. La idea es que lo que nosotros vamos a medir, las variaciones que vamos a medir con nuestros gravímetros, o sea, las variaciones de G, que es lo que en realidad voy a detectar, están en el orden de los 100 micrómetros por segundo cuadrado. Eso es lo que puedo medir yo. A nivel de la geofísica, ¿no? Me refiero a nivel de lo que yo necesito en geofísica medir es esto. Después, bueno, si quieren determinar la gravedad, la aceleración de la gravedad. De hecho, verán que una de las máximas logros experimentales de los últimos años fue detectar las ondas gravitacionales de la teoría de la relatividad general de Einstein. Y, o sea, esto no es ni de cerca la precisión de esos aparatos, ¿no? Pero por eso les digo, no es que no podamos detectar variaciones. Bueno, por si acaso igual, ¿no? Esas gravimetría de las ondas de Einstein no miden esto, ¿no? Directamente, pero están relacionadas, obviamente. Pero esto, como les digo, es a nivel de geofísica. A nivel de geofísica, las variaciones que necesitamos determinar están en el orden acá. Entonces, ¿qué sucede? Es que si utilizamos estas unidades, generalmente son muy grandes, ¿no? Entonces, se define una unidad especial, se llama una unidad gravitacional, GU, un GU directamente, que está en el orden de un micrómetro por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en muchos papers, ¿no? Publicaciones, que cuando les presentan datos de gravimetría, les presentan en GEUs, ¿no? No van a aparecer generalmente metro segundo al cuadrado. En GEUs siempre. Entonces dice, la gravimetría está en GEUs. Bueno, es esto de acá, ¿no? Esta unidad es la unidad actual de la gravimetría. Pero de todas maneras, si hay otra unidad que también aparece en muchos aparatos y igual como ustedes deben saber, por eso les digo, ¿no? La idea de que ustedes hagan una investigación, ¿no? Dentro de su grado, que esa investigación termine en la redacción de un artículo científico, que no necesariamente tiene que ser Q1 ni Q2, ¿no? O sea, tiene que ser un artículo científico. Van a ver que cuando uno hace la redacción de artículos científicos, no sé si todavía. Bueno, hay revistas muy específicas de tecnología donde todavía les permiten poner unidades que no sean las unidades de sistema internacional.
Pero eso no implica que en cambio en el mundo industrial, ¿no? O sea, porque verán que también es otro mundo, ¿no? O sea, hay la gente que pasa escribiendo papers, haciendo investigación, pero hay gente que trabaja directamente en la industria y, bueno, la industria también se nutre de la investigación, pero a veces tiene sus propios códigos también, y uno de esos códigos es de utilizar, en la industria se utiliza mucho el sistema todavía, el sistema anglosajón de medidas, ¿no? Y en ese sistema, pues no se utiliza tanto esto. Entonces, se van a encontrar muchos aparatos que todavía están en unidades de GALs, ¿no? El GAL es en honor a Galileo, que es uno de, por eso que se utiliza el GAL. Entonces, un GAL es 1 centímetro por segundo cuadrado. Obviamente eso es igual mucho, ¿no? ¿Sí? Para lo que queremos medir, la unidad que se utiliza en los gravímetros es el miligal, ¿no? Un miligal, ¿no? Miligal. El miligal, pues obviamente es 10 a la menos 3 gal, me parece evidente, eso hay que escribirlo. Perdón. Pueden hacer un ejercicio ahí de transformación de unidades, pero bueno, ustedes ya están ya en sexto semestre, ¿no? Hacer estas transformaciones creo que debería ser demasiado evidente para ustedes. Si ven, ¿eh? Un miligal son 10 GU. Un GU es un micrómetro por segundo. Entonces, generalmente como digo, los aparatos están graduados en miligals, los papers, cuando ustedes ven, aunque yo digo cada vez menos, en los papers es más difícil, pero en muchos estudios técnicos van a ver que todos los gravímetros están en miligals, o directamente, como digo, en muchos papers está en GUs, ¿no? O en múltiplos de GUs, de gravity units, no se queda. Vean que no se ha traducido esa unidad, por cierto, todavía, ¿no? Al español se sigue utilizando GU, ¿no? Gravity Unity, simplemente una traducción. Pero bueno, nosotros en la traducción oral sí decimos una unidad gravitacional, ¿no? Entonces, verán las unidades que, que tenemos, ¿no? Bueno, de todas maneras, si escribimos pongamos la inversa, ¿no es cierto? Un GU, simplemente dividiremos para 10, ¿no? Entonces, esto sería 0.1 miligals, ¿no? Pero bueno, parece evidente, pero tal vez vale la pena. Entonces, la idea de la gravimetría, también solemos aprovechar esta parte del curso porque generalmente hay ciertos sucesos de la ciencia que a veces son muy publicitados, como por ejemplo el paso de Darwin por las Galápagos, seguramente que hablaron bastante de eso en las materias de biología. Ese es el objetivo de que ustedes tengan estas materias de biología con los compañeros de las otras facultades y otras carreras. Pues generalmente creo que todo el mundo tiene claro eso, ¿no? Una vez en ambientes internacionales, de hecho, hablando con mucha gente que no necesariamente está relacionada con, el, con la ciencia directamente, cuando uno viaja a otros lados y puede hablar con gente. De hecho, nuestro país no es tan conocido, ¿no? Pero los que lo conocen y se acuerdan, dicen, ah, sí, Ecuador, eso me hablaron en la escuela cuando hablaban de Darwin, ¿no? ¿Sí? Entonces, algunas veces me he topado con gente, sí, es lo que saben de Ecuador es eso, ¿no? O más bien saben de las Galápagos, porque muchos a veces se sorprenden que las Galápagos son parte de Ecuador, ¿no? Pero si bien es algo que mucha gente ha guardado de su escuela, del colegio, la única mención que alguna vez tuvo de ese país, ¿no? Entonces, eso, como les digo, en relación a lo que vamos a ver ahorita acerca de la gravimetría, porque digo, si ese es un hecho muy publicitado acerca de la visita de Darwin, ¿no? A las Galápagos y el origen bueno, la inspiración, si quieren, ¿no? de la evolución, de la teoría de la evolución. Bueno, algo similar sucedió en la gravimetría, ¿no? Eh, y ahí vale la pena, como les digo, porque además de simplemente mostrarles
como ejemplo histórico, ¿no? De lo que vamos a hablar, pero es un ejemplo de cálculos también, ¿no? Para entender qué es lo que se hace dentro de esta gravimetría. Perdón, un minuto. Entonces, la idea un poco es, perdón, ¿cómo estudiamos estas anomalías? Anomalías gravitacionales. De hecho, tengan presente de que ustedes ven que el camino un poco era así, ¿no? Galileo, luego Newton. Lo primero que les interesó era la gravitación, ¿no? Bueno, también la óptica, ¿no? A los dos, justamente. Pero como que eso de la óptica no pegó todavía en el medio geofísico. En cambio, esto de la gravitación, inmediatamente, eh, Newton menos, Galileo un poco menos, pero ya tenían una idea, ¿no? De cómo este descubrimiento de la gravedad podría aplicarse o tener consecuencias sobre la Tierra, sobre el conocimiento de la Tierra, ¿no? Entonces, es por eso que van a ver que históricamente, si siguiéramos una línea histórica, por aquí deberíamos comenzar. La geofísica comenzó por aquí, por la gravitación. De hecho, la sísmica es una de las últimas, ¿no? Porque la técnica que se necesita para el registro, tratamiento, es bastante precisa, ¿no? O requiere más bien de bastante elementos nuevos electrónicos. En cambio, esto, como ya van a ver, esto pues se hizo desde hace bastante tiempo, ¿no? Como les decía, tiene una cierta relación con la historia del Ecuador también. Así que la idea aquí es que yo, por ejemplo, tengo un elemento, una masa, y obviamente yo voy a tener mi gravedad. ¿Sí? Es la gravedad usual, la que genera la Tierra, ¿no? Entonces, lo que va a suceder es que esta otra masa va a generarme una distorsión, ¿sí? Ustedes quieren, piénsenlo como fuerzas, ¿no? Me va a generar una distorsión, una componente, que a su vez va a generar ahora una componente horizontal, ¿no? Que le voy a llamar un delta Gx. Esta componente que está generada por la distorsión de esta anomalía, ¿no? Está generada en esta dirección X. Y yo puedo representar esto en un pequeño diagrama de la siguiente manera. Primero le voy a dibujar, luego explicamos específicamente de qué se trata. Entonces acá, como hipotenusa, tendríamos esta. Acá le voy a extender. Este sería ya el diagrama, ¿no? Que donde estamos, lo único que digo es, verán que estamos dibujando son aceleraciones, ¿no? No son fuerzas. Entonces tengo estas componentes y esta componente sería mi G más delta G, es decir, la G, que es la vertical, más la delta G generada por esta masa que está generándome esta anomalía. Esta sería mi delta Gx. Verán que cuando escribo como delta, ¿no? Utilizando la letra griega delta, lo que quiere decir la letra delta minúscula, generalmente asocio eso como un diferencial, ¿no? Que habíamos discutido bastante sobre la definición práctica de un diferencial. ¿Cuánto tiene que ser esa diferencia? Entonces, miren, aquí ya teníamos, ya le borré, pero si ustedes hace un rato vieron que aquí un diferencial debería estar en el orden de los
100 micrómetros por segundo al cuadrado, es decir, del orden de los GALS, el orden de los GALS o del orden de los 10 GUs, ¿no? Para ser considerado una perturbación que va a ser procesada con nuestro método. Esto obviamente va a generar un ángulo. Y acá obviamente, ¿qué vamos a tener? Esta es la componente, sería la sumatoria. Verán que esta tiene, acá me falta dibujar la parte verde, ¿no? Esta sería la de X, de Y, ¿no? La componente Y. Bueno, de hecho, acá casi siempre en geofísica utilizamos la Z, ¿no? Entonces acá ustedes ven, esta sería la suma, ¿no? Sería G más mi delta GZ, ¿de acuerdo? Esta de acá, esta sería mi delta G, y esta componente en X, verán que solo es de X, porque la idea es que esto está vertical, ¿no es cierto? Entonces la componente X solo proviene de acá. La idea es que obviamente esta G es mucho, mucho mayor que esta variación de acá. Entonces yo puedo utilizar, yo puedo utilizar el hecho de que la tangente de teta, ¿cierto? Que sería igual a cateto opuesto, este de acá, ¿no? Delta Gx, sobre cateto adyacente, que sería G más delta Gz. Pero como este es mucho mayor, yo lo puedo aproximar simplemente con la G, más que suficiente, para el orden de variación que estamos utilizando. Así bien, aquí ya estoy utilizando, y obviamente de aquí yo puedo, en realidad, van a ver que lo que me interesa es el ángulo, ¿no? Es el arco tangente, delta Gx, sobre G. Y es ese ángulo el que me va a servir, o el que debo medir, ¿no? Ahora, obviamente, esto, les digo, verán que vamos a ver el ejercicio tal como si lo haríamos con un péndulo, un hilo, ¿no? Hacer este ejercicio, ¿no? Obviamente, como les digo, los gravímetros actuales ya tienen métodos electrónicos para hacer eso, ¿no? O sea, esas variaciones se hacen sobre todo a través de acelerómetros como los que tienen ahí en sus teléfonos celulares seguramente, y permiten medir estas variaciones de aceleración de la gravedad, ¿no? Pero de todas maneras, como les digo, esta era de las primeras técnicas, la primera, de hecho, que se utilizó en el ambiente geofísico, y pues esto tiene relación con las mediciones gravimétricas de Pierre Bouguer en el Chimborazo, ¿no? Entonces, recuerden que al inicio les decía que esto tenía una componente histórica que a veces yo considero que no es suficientemente publicitada, porque pues, ya, no tanto que se habla que Darwin vino acá y luego Humboldt vinieron al Ecuador. Pues sí, también la geofísica también se desarrolló por primera vez aquí, ¿no? En la parte del Ecuador, a través de Bouguer. Entonces, lo que sí deben tener claro un poco de la historia general es que, pues bueno, hubo una misión geodésica, eh, aproximadamente por los años 1760, donde todavía no existía el Ecuador, ¿no? No existía como Estado, me refiero, ¿no? No existía el Ecuador, éramos parte de una colonia española, de hecho éramos parte del virreinato del Perú. Eh, y bueno, la idea es que sí es importante, igual que como datos históricos, generalmente ustedes les hablan mucho de esto porque esa misión geodésica dio origen al nombre actualmente del país, ¿no? Y por lo tanto a la denominación del Estado del Ecuador, pues tomar en cuenta de que entiendo que todos tienen ese conocimiento básico, que la idea de la misión geodésica era medir un arco del meridiano, ¿no? Medir un arco del meridiano. Pero generalmente la educación básica, pues la historia que les cuenta es que lo que querían saber era la forma de la Tierra. Y sí, es verdad, no es que sea falso, ¿no? Pero
ustedes que ya están en un nivel más elevado tienen que entender cuál era el objetivo final de esas medidas. Entonces, el objetivo final de eso, pues sí, era medir la forma de la Tierra, pero ¿para qué? No era simplemente por querer saber qué forma tiene, sino verdaderamente discernir entre dos teorías de la física de ese momento, ¿no? Que era la teoría de Descartes, un francés, y es importante eso saber que era francés, del cual también he estudiado algo, ¿no? En el plano cartesiano, por ejemplo, Descartes. Y la nueva teoría que venía de Newton, que era un inglés, ¿no? Es importante saber que era Inglaterra-Francia porque en ese momento eran las potencias científicas. Económicamente España seguía siendo la potencia más importante, bueno, un poco menos Portugal, pero las potencias que habían desarrollado ya la ciencia para ese momento eran España y, perdón, Francia y Inglaterra. Entonces, había todavía un celo ahí nacional, ¿no? Era aceptar las teorías de Newton en Francia. Entonces, pero obviamente la mayor parte de científicos franceses pues estaban de acuerdo que había que era Newton el que tenía razón. Sobre todo tenía razón en el hecho de postular que existía la inercia, ¿no? Entonces, la inercia, el principio de inercia, el que hace que la Tierra al girar se vaya a ensanchar. En cambio, desde el punto de vista de Descartes, como no había inercia, no tenía por qué ensancharse y de hecho lo que se postulaba desde la física de Descartes, completada por otros físicos, que eran los Cassini, que también eran franceses, les decía, no, al contrario, lo que pasa es que la Tierra al rotar va a rozar a lo largo de millones de años con la atmósfera y va a hacer que sea más aplanada en el ecuador. Entonces, por eso les digo, la idea de saber qué forma tenía la Tierra en esta misión geodésica no era simplemente el hecho de saber la forma, ¿no? Sino de escoger entre dos teorías fundamentales de la época, ¿no? Entonces, ustedes ven, era un experimento como, qué sé yo, como actualmente sería mandar a alguien al espacio, como esos últimos lanzamientos del año pasado de los SpaceX, o las ondas gravitacionales, o el bosón de Higgs, ¿no? O sea, ese tipo de descubrimientos eran los que se venían a hacer acá, ¿no? Por eso la idea era contar con los instrumentos los mejores de la época, ¿no? Entonces, obviamente se planteó dos misiones, ¿no? La una se fue al Polo Norte, a Laponia, donde ahora es Suecia, y la otra obviamente tenía que venir cerca de la zona ecuatorial, ¿no? Y obviamente, pues, la zona más asequible era la zona, como digo, de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces, entre las muchas, eh, aquí no hablamos de geodesia, aunque también tiene que es una parte un poco relacionada al tema de las geociencias. Eh, de hecho, la geodesia durante mucho tiempo eh, se hacía específicamente midiendo, haciendo observaciones estelares, ¿no? Actualmente la base de la geodesia es utilizar GPS, ¿no? Entonces también ya la herramienta GPS es parte de la geociencia, ¿no? Entonces deberíamos tener algo más de geodesia. Bueno, como digo, tenemos que acoplarnos a lo que tenemos, ¿no? Me gustaría ampliar mucho más. Pero bueno, la geodesia actualmente se hace con GPS. Para la época había que hacer observaciones astronómicas, ¿no? O sea, había que ver las estrellas y hacer muchos cálculos trigonométricos. Así que eh, la, entre los resultados adicionales que se obtuvieron, pues hay muchos, ¿no? En relación igual a la biología, a la botánica, la zoología. Pero también surgió esta idea, ¿no? De uno de los integrantes de la misión, que era Bouguer, ya que él había ya escuchado, él no fue el pionero, había otra persona, no recuerdo exactamente quién, pero ya en Europa habían tratado de hacer lo que él hizo aquí, ¿no? En el Chimborazo. Quiere utilizar las medidas gravitacionales para estudiar una componente geológica, ¿no? Directamente. ¿Sabes? Si quieren, el principio de la geofísica, ¿no? Utilizar la física para estudiar una componente geológica, en este caso una, una montaña como el Chimborazo. Precisamente escogió el Chimborazo porque las facilidades que brindaba para hacer estas medidas, y vamos a ver por qué, y sobre todo porque ya tenían una primera idea de que era la elevación más grande, ¿no? Que existía acá y se suponía la que tendría mayor masa para provocar estas perturbaciones. Entonces, lo mismo que está aquí con
masa aquí, pues sería la masa del Chimborazo, lo que vamos a tratar de determinar y ver cómo esa variación se puede o no se puede, eh, medir, ¿no? Y qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista geológico, porque eso es lo interesante, ¿no? O sea, porque verán que antes de eso, pues ya se utilizó esto para más o menos, se entendía, por ejemplo, que la Tierra, dado que ya con estas ecuaciones de Newton se puede calcular la masa de la Tierra, como se conocía la masa y también se conocía el radio, se dieron cuenta de que la densidad no correspondía a la densidad de las rocas de la superficie, lo cual quiere decir que debía ser más densa en el núcleo. Entonces, ya había la primera idea que la Tierra no era uniforme, era más densa, ¿no? Para compensar la poca densidad que se observaba en las rocas. Estamos hablando de las rocas, no del suelo, obviamente, sino de las rocas superficiales. Entonces, es decir, una primera idea del uso de la gravimetría, ¿no? Entender que la Tierra no era uniforme, la Tierra debía ser más densa, lo cual también era bastante obvio, ¿no? Debido a que si suponemos que la gravitación estaba actuando, siempre los materiales más densos iban a irse acumulando hacia el centro, ¿no? No había la idea todavía de que había un núcleo, pero si bien ya había una primera idea de que no era uniforme. Debería justificarse eso. Pero ya lo siguiente era ya algo más directo, ¿no? De todas maneras, también siempre es importante también insistir la importancia histórica de esta misión dentro del hecho de que se llame ahora esto Ecuador y no tenga otro nombre, porque pues originalmente todo surgió por las cartas, verán que, o los papers, si ustedes quieren, ¿no? Eran papers en realidad, lo que hacemos papers ahora. De hecho, lo que les voy a, los pequeños cálculos que les voy a mostrar están en la carta original, en el paper original. En ese entonces no había revistas, había comunicados a las academias, como todavía hay, ¿no? A la Academia de Francia, a la Academia de Inglaterra. Ahora son actualmente revistas, ¿no? Pero entonces eran una especie de cartas, y ahí nacieron los papers. Pues obviamente, cuando Bouguer escribía, muchas cartas y los otros académicos también, pues decían, ¿no? Escribimos desde el Ecuador, ¿no? Desde el Ecuador. Desde el Ecuador, pero en el virreinato del Perú, en España, ¿no? Tenía que poner todo eso. Pero se fue quedando ese nombre, ¿no? Después. Y además de eso se acompañó con un trabajo fundamental ahí sí de alguien que actualmente decimos que era ecuatoriano, pero digamos, no había Ecuador, ¿no? Que era Maldonado, que obviamente él hizo el mapa, ¿no? Por ahí hay que es otro trabajo que ustedes hacen, hacer mapas, ¿no? Entonces, bueno, hay el primer mapa del Ecuador, el mapa de Maldonado. Cuando se acompañaba esa información con el mapa de Maldonado, pues todo el mundo iba relacionando. Bueno, esa parte le vamos a llamar Ecuador, ¿no? La parte donde estaban, que básicamente fue mediciones que se hicieron, pues básicamente de cerca desde el sur del Carchi hasta el Azuay, hasta el Girón, hasta las planicies del Girón y Azuay. Entonces, toda esa parte se midió, se mapeó. Corresponde más o menos a lo que actualmente es la extensión del Ecuador, ¿no? Bueno, eso hacia la costa y también hacia la Amazonía, pero de norte a sur era eso, y por ahí hacer el mapa. Bueno, a esto lo vamos a llamar Ecuador para diferenciar del resto, así que ya se quedó el nombre, pero bueno, ese es el otro. De hecho, hay muchos compañeros, sobre todo compañeros de las nacionalidades, yo se planteaba, ¿no? Que tal vez sería interesante alguna vez cambiar ese nombre, porque pues al fin y al cabo es un nombre puesto por los europeos, pero bueno, esa es otra discusión. Pero también había, me acuerdo de esa discusión alguna vez, ¿no? De recuperar el nombre original. Bueno, actualmente es Ecuador. Así que, ¿qué es lo que hizo Bouguer? Bueno, pues, digo, la idea es esta, ¿no? Verán, es bastante simple. Hacer esto, encontrar este ángulo, medir el ángulo. Así que, ¿cómo queda un poco el proceso? Ya borremos nomás el título. Vale la pena ver el texto, obviamente se puede en español, ¿no? Lo que escribió Bouguer era lo siguiente, decía, ¿no? El volumen del Chimborazo está así, ¿no? 1 sobre 7.4 por 10 a la 9, el volumen de la Tierra. Y ya van a ver
que aquí, pues, no, cuando Bouguer escribió esto, escribe de esta manera porque él trata de no utilizar unidades, hacer en adimensional. ¿Por qué? Porque ese era otro problema. Ahí cada país básicamente tenía sus propias unidades y ahí ya la gente de ciencia se dio cuenta de que era necesario tener un sistema internacional de unidades. Bueno, ahí saben que también vino la idea del metro, pero Bouguer escribió así esto porque decía así es mejor que se entienda a todos. Entonces, si pongo unidades que son las que utilizamos en Francia, los de España no van a entender, los de Portugal menos, los de Inglaterra peor, tratar de poner sin unidades, ¿no? Pues por eso, el volumen del Chimborazo es esto, ¿no? Primera idea, cómo calculó, cómo estimó el volumen, ¿sí? Entonces, cómo llegó a esto. El de la Tierra ya lo tenía, pero el del Chimborazo, cómo se estimó. Pues tengan en cuenta que para ese momento ya había un poco el cálculo integral, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la idea era simular, no iban a hacer con simplemente una pirámide, ¿no? O sea, había que simular un poco la función de la curva que se veía y obviamente calcular el área bajo esa curva utilizando integrales. ¿Sí? Entonces tenía una primera idea. Además de eso ya tenían mediciones muy precisas sobre la base, ¿no? Pero ¿sí? Solamente escribir eso ya era un trabajo. Obviamente vamos a ver cómo calculo el volumen, ¿no? Profe, ¿Sí? disculpe, es 7.4 por 10. A la 9. Ah, ya, gracias. A 9, ¿no? La medición se hace, o sea, la medición gravimétrica, ¿no? Aunque obviamente, vamos a poner entre paréntesis, ¿no? Porque esto no está, ¿no? Pero estamos diciendo que está hablando de la medición gravimétrica. Se hace a una distancia 1900 veces más pequeña que la distancia no, pongámosle más fácil, ¿no? Porque sea es un poco que el radio de la Tierra, ¿no? Entonces, para ese momento, obviamente, ya las mediciones geodésicas, verán, esto es algo complementario que hizo Bouguer, ¿no? Ya, porque la idea es que vinieron a hacer varias cosas. Como muchas expediciones, esto nunca estaba contemplado, fue algo que se le ocurrió a Bouguer. Dijo, bueno, tenemos estos datos, miren, ahí hay una montaña gigantesca, estamos pasando por ahí y mira, voy a probar a ver qué sale con esto, ¿no? ¿Sí ven? O sea, ese es muchas veces lo que los compañeros administrativos no comprenden de la ciencia, ¿no? Pues hay que planificar todo ahí, todo día por día, hora por hora. ¿Sí ven? Típico caso de Bouguer, ¿no? O sea, esto no estaba planeado. A eso se le ocurrió cuando pasó por ahí y dijo, oye, mira, aquí hay la posibilidad de hacer esta medida, la voy a hacer. Obviamente ahora es famoso porque funcionó. Seguramente si no hubiera funcionado, ni siquiera lo hubiéramos sabido, ¿no? Pero sí, funcionó. Y digo, esto es algo que aprenden todo el mundo, ¿no? En todas estas medidas de Bouguer, por ejemplo. Una vez más, para referirnos a este libro, a este, que es uno de los más completos, justamente este empieza por la gravimetría, ¿no? Este va por un poco la idea. ¿Sí? En capítulo 2, métodos gravimétricos. En el 2.1.12 dice historia de la exploración gravitatoria. Bueno, ahí empieza a hablar de Galileo y de Newton, pero rápidamente en el párrafo siguiente, que les voy a traducir, dice, la expedición de la Academia Francesa de Ciencias a Laponia y Perú, así dice Perú, entre paréntesis Ecuador, obviamente para dar el contexto actual, 1735 a 1745, dio a Pierre Bouguer la oportunidad de establecer muchos de los principios básicos de las mediciones gravitacionales, incluidas las variaciones de la gravedad
con elevación y altitud, la atracción horizontal debido a las montañas, que es la que vamos a ver, justamente la que se llama la anomalía de Bouguer, y la densidad de la Tierra. Entonces, luego, pues, bueno, ya vino el capitán Henry Carter, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esto generalmente lo van a encontrar en todos los libros de geofísica, ¿no? Métodos gravitacionales, la historia esta de Bouguer y su viaje con el resto de académicos, ¿no? Aquí no sé por qué le puse con Q. Eso no es, en español es con C nomás. Así que, ¿cómo planteamos este problema ya con ecuaciones? Verán que esta distancia obviamente también se midió, está simplemente, ¿qué distancia estamos hablando? Pues bueno, si este es el Chimborazo, la distancia de la que está hablando Bouguer es la distancia del Chimborazo hacia acá, ¿no? Y por ciertas, obviamente no vamos a ver todo, pero ya van a ver que para corregir los varios efectos se hicieron dos medidas, ¿no? Una del un lado y otra del otro lado. Además, tomen en cuenta de que lo que va a hacer es coger un péndulo, lo va a colgar y va a ver cuánto se desvía el péndulo. Ya van a ver de cuánto sale este ángulo, ¿no? Pues verán que supongo que han pasado por ahí por el Chimborazo y los que no, pues la oportunidad de ir a algún momento. De hecho, algunas de las salidas de campo cuando las hacíamos eran por allá. Bueno, cuando está soleado está bien, pero de todas maneras, si ves la altitud, el viento, hacer este tipo de medidas, obviamente no era salir con un péndulo en la mano, ¿no? Sino un trípode, protegerlo con alguna carpa, ¿no? Y hacer varias, o sea, hacer muchísimas mediciones. Esa es la idea, ¿no? La repetición de las mediciones para eliminar los errores sistemáticos, ¿no? Entonces, esta era la idea. Ahora, esto en ecuaciones, ¿cómo quedaba? Bueno, esto quedaba más o menos de la siguiente forma, ¿no? Yo puedo calcular, recuerden, me voy a poner por acá, ¿recuerdan? G, que es lo que quiero calcular en sí, que era igual a la constante gravitacional por la masa que genera esa gravitación por la dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, lo que yo quiero calcular es mi anomalía de Bouguer. ¿Sí? Es lo que se conoce como la anomalía de Bouguer, la perturbación horizontal, que es lo que generalmente se calcula con los gravímetros actuales, ¿no? De hecho, igual en muchos papers, todo van a decir la anomalía de Bouguer que se calculó, la anomalía de Bouguer. Se sigue manteniendo eso, ¿no? En el lenguaje. Entonces, la idea es, ¿cómo calculo? Si quieren, vamos por la de abajo, que resultaría más clara. Pues nada, yo simplemente pondría la atracción gravitacional de la Tierra, sería G, la masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra, el radio ecuatorial, ¿no? El radio en ese punto. Y en cambio esta, la componente G, sería la misma G, la masa del objeto que está generando, en este caso del Chimborazo, esta sería la masa del Chimborazo, la M, sobre la distancia esta de la que estamos hablando. ¿Verdad? Bueno, ahí podemos ver que se simplifica la constante gravitacional. Y yo puedo escribir esto como, pues esta es la masa del Chimborazo, ¿sí? M sobre M. Y esto sería, como este pasa arriba, me quedaría R cuadrado, R sobre D al cuadrado, ¿no? Donde repito, esta sería la masa de la Tierra, la masa del Chimborazo, la distancia al centro de masas y la distancia esta que estoy midiendo. Y bueno, voy a reemplazar lo que ya tengo ahí, porque verán que como datos me dice el volumen del Chimborazo. Ahora, aquí viene lo interesante. Verán que obviamente Bouguer estimó los volúmenes, no las masas. Entonces él empezó con la suposición que era cierta en ese momento, aunque ya había pequeñas dudas,
como les digo, ya se había hecho un cálculo de la masa total, entonces se dijo que sí, seguramente la densidad debía ser variable, la densidad de la Tierra. Pero la idea general, de hecho, de las ideas que se tenía de la formación geológica, ahí pueden ver en los cursos básicos de geología, se entendía todavía que había una cierta continuidad de la estructura de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, la densidad se suponía constante. Y eso es lo primero que hizo Boole. Voy a suponer la densidad constante. Entonces, ¿qué obtengo si supongo que la densidad es constante? Bueno, verán estas cifras, ¿no? Aunque no sé, no me gustaría borrar, pero ya no tengo más espacio. Veamos si es que todavía puedo escribir acá arriba. Entonces, como lo que tenía era volúmenes, tengo que transformar esta relación de masas a una relación de volúmenes. Entonces, recuerden que la densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Entonces, si yo pongo esta masa, sería m sobre m. La minúscula sería la densidad por el volumen del Chimborazo, y la m sería la misma densidad que estamos suponiendo que es constante por el volumen de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo aquí la gran suposición es que las densidades eran iguales, que la densidad del Chimborazo era la misma densidad que la del resto de la Tierra. No había todo el conocimiento geológico que tenemos en la actualidad, ¿no? Para saber que el Chimborazo era un volcán, que nació como un estratovolcán, ¿no? Entonces eso no había, ¿verdad? Simplemente se pensaba, pues eso es rocas, las rocas y el resto de la Tierra deben tener la misma densidad. Entonces, obviamente, esta es la suposición fundamental de base, o si quieren, es la hipótesis que se va a probar. Y lo que está tratando de probar con esto Bouguer es que esas densidades tienen que ser iguales. Como les digo, ahora obviamente es el conocimiento que tenemos es algo totalmente falso, ¿no? Pero para la época era lo que se sabía. Entonces, el volumen del Chimborazo sobre el volumen de la Tierra. Y esto sabemos que vale esta cifra de acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este volumen del Chimborazo sobre el volumen de la Tierra es 1 sobre 7 por 10 a la 1 sobre 7.4 por 10 a la 9. ¿De acuerdo? Voy a utilizar esta cifra para reemplazar acá en lugar de la relación de masas, lo he transformado en una relación de volúmenes. Y bueno, la distancia, como dice, es 1900 veces más pequeña, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia, R sobre D, es 1900, ¿de acuerdo? Pero si quieren, esta es 1900 veces más grande. R sobre D es 1900. En cambio, esto es esta relación que teníamos acá, que ya le borré. Entonces, dicho esto, ya puedo reemplazar para ver cuánto me sale ese ángulo. Entonces, la anomalía de Bouguer, es decir, delta Gx sobre G, me va a quedar esto de acá, ¿no? M sobre M es 1 sobre 7.4 por 10 a la 9. Y acá obviamente me queda esto 1900 al cuadrado. Entonces verán, ¿no? Que hace completamente adimensional. Obviamente no voy a hacer el cálculo, pero bueno, ya saben que, por ejemplo, este cálculo, como lo hacían en la época, lo hacían por tablas de logaritmos, ¿no? Hay que hacer eso. Más bien lo que me interesa, recuerden que este delta Gx, yo tengo que calcular que θ era igual al arco tangente
Ya verán, ahora sería interesante, ¿no? Esa operación podrían inclusive probarla. Bueno, puede ser parte del deber, por ejemplo, recuerden que ya hay un deber para mañana también, siempre vamos a mantener eso. En esta parte del curso yo siempre les pedía que saquen sus calculadoras y hagan esta operación, porque a pesar de su manejo de las máquinas, aquí suele haber todavía, yo sé que cuando llegan a esta etapa todavía tienen algunas dudas ahí de qué mismo están haciendo con sus calculadoras. No en la aplicación del arco tangente, ¿no? Porque a eso ponen ahí arco tangente de todo esto, ¿no? Verán que es 1900 al cuadrado, pero a veces, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando introducen la notación científica, a veces suelen copiar y ponen 7.4 por 10 elevado a la 9. Detalles como esos, ¿no? Que en las calculadoras luego se escriben de manera diferente, ¿no? Hay calculadoras que escriben de una manera, si escriben el MATLAB escriben de otra manera, entonces son detalles que hay que manejar, son detalles técnicos. Digo, ahora ya les pediríamos que utilicen una tabla de logaritmos para hacer eso, pero yo sé que operaciones tan simples como esa en sus calculadoras o en el MATLAB o en la herramienta que utilicen, la calculadora de Google, por ejemplo, es la primera que sale ahí, ponen una calculadora, suele tener unos detalles, ¿no? Y sobre todo luego al aplicar el arco tangente, bueno, no hay mucho problema. Pero sobre todo lo interesante es luego, le sale una cifra muy pequeña, ¿no? Va a ser un ángulo muy pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, en grados no tiene mucho sentido. Lo que se pedir ahí es que generalmente calculen esto en minutos y en segundos, porque es menos de un grado esto. De hecho, esto sale en minutos y en segundos, sale 1 minuto 40 segundos. O dependiendo de la calculadora, sale 38 segundos. Entonces verán que lo que midió Bugge es esto. ¿Verán? Este era lo que tenía que medir, este tipo de ángulos. 1 minuto 40 segundos. Verán que los grabadores de esos que tienen ahí desde la escuela, esos miden un grado, ¿no? ¿Cómo se mide esto? Bueno, la idea es que para los equipos que tienen esa época permiten medir segundos de arco, ¿cierto? ¿No? Son a través de discos micrométricos, ¿no es cierto? Y con lupas ustedes pueden llegar a medir este tipo de precisión, ¿no? Pero digo, esto con un grabador de los que compran en la papelería para dibujar, ese no va a funcionar, ¿no? Ese mide grados, ¿no? O sea, ese hay que medir segundos de arco. Y obviamente ellos tenían esos equipos porque para hacer las observaciones geodésicas necesitaban ese tipo de precisión, ¿no? Entonces, si ven, la idea también es darse un poco cuenta la complejidad. Si en este mismo momento quisiéramos repetir esta experiencia, que deberíamos poder hacerlo con nuestros medios actuales, pero simplemente como una manera de observar esto, ¿no? Es posible todavía ir a Chimborazo, tratar de ver todas las dificultades que tuvo el método experimental y sobre todo un método de campo, ¿sí? Porque claro, también ya había química, la gente que hacía esto en sus laboratorios, pero si bien esto es un trabajo geofísico netamente, ¿no? Ir a la montaña, a esa altitud de la planicie de Chimborazo, están casi a 5.000 metros, dificultad de trabajar, la altitud, el frío, a veces hace sol, a veces llueve, las radiaciones ultravioleta mismo que queman la piel. Entonces, es el trabajo del geofísico, del geocientista. Y con todo eso, hacer una medición de ese tipo de precisión, ¿no? Obviamente también hay que decir toda la ayuda que tenían, ¿no? Verán que no estaban solos, ¿no? Evidentemente tenían una enorme cantidad de criados sirvientes a su servicio, ¿no? No, tampoco, no hay que tomarlos desde ese punto de vista romántico tampoco, ¿no? Hay que ver la época. No, seguramente ellos no cargaban nada, ¿no? Entonces, pero sí, el grado precisamente de precisión que se necesitaba para que esta medida tenga alguna validez. ¿De acuerdo? Entonces, esto obviamente verán que era la parte que esperaba medir Google, ¿no? Dijo, debía medir 1 minuto 40 segundos de arco. Pero, entonces, ¿qué resultó? Bueno, entonces, como les digo, esto sería teórico, ¿no? Teoría.
Bueno, el experimento, cuando él hizo la medición, con todas las complicaciones que decimos, lo que salió, ¿sí? Apenas 7 segundos de arco. ¿Sí? 14 veces. Entonces ustedes pueden decir, bueno, aquí es otra de las grandes lecciones sobre el método científico, ¿no? Generalmente la gente piensa, es que no comprobé la teoría, entonces esto no sirve para nada, perder tiempo. No, o sea, eso hay que entender bien. Cuando uno hace un experimento y las medidas no son lo que esperaba la teoría, más bien eso es lo que da origen a los grandes descubrimientos. Hay de todo, ¿no? En lo que se conoce como la ciencia normal, y es una clasificación, ¿no? De un estudioso de la ciencia, ¿no? Kuhn, americano, ¿no? Que dice que existe ciencia normal y ciencia revolucionaria. La ciencia normal es qué sé yo, 99% de los papers que se publican a lo largo del mundo. Y alguna vez uno pues, hace un cambio, pero fundamental y generalmente ese cambio fundamental se da con casos como este, ¿no es cierto? Que lo que se esperaba teóricamente sale bastante. Entonces, obviamente ahí la discusión podía ser, no, el método no sirve, no midió bien, el aparato no vale, ¿sí ven? Pero obviamente, por eso Bouguer reporta, ¿no? O sea, esto no es simplemente, no les estoy mostrando todo el paper, ¿no? La carta. Reporta todos sus datos, todas las varias mediciones que hizo, ¿no? Los cambios, todo lo que, las diversas mediciones que hizo para tratar de compensar errores, lo cual lleva a la gente que está revisando eso y dice, sí, tiene razón, las mediciones son correctas, ¿no? Entonces, eso es algo también parte del método, ¿no? Porque simplemente tampoco generalmente en los papers es lo que aparece, pero detrás de eso a veces hay apéndices, hay datos adicionales que a los revisores le permite ver, bueno, realmente se hizo, no se hizo, el volumen de datos que se utilizó, la rigurosidad científica, ¿no? Que se hizo. Entonces, pues, claro, se descartó todos esos otros temas, ¿no? Se descartó los errores que pueden haberse. Pues obviamente, les digo la conclusión de este trabajo de Bouguer, ¿no? Es la densidad del Chimborazo debe ser mucho menor que la densidad de la Tierra. Entonces, como digo, ¿no? A partir de porque Bouguer pudo haberse quedado hasta ahí, no decir, miren, eso me salió y bueno, el experimento no funcionó. Pero entonces, es otra cuestión ahí también del método científico, lo que se espera justamente que ustedes también desarrollen, ¿no? En sus investigaciones. Sí, o sea, hay que ser bien, muy, muy cuidadosos, tener buenos resultados, pero también hay que saber concluir, ¿sí? A veces por escribir o no escribir una palabra en un paper o en una conclusión, la historia de la ciencia puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, como que han oído el caso del bosón de Higgs, ¿no? Porque se llama Higgs en honor a Peter Higgs, un físico británico, cuando los mismos cálculos lo hicieron dos científicos belgas más, ¿no? Pero ellos simplemente estos, ¿verdad? En sus papers, ellos no escribieron la palabra partícula, no pusieron partícula de Higgs, pusieron como entidad, ¿sí? No utilizaron la palabra partícula. En cambio, Higgs, en su paper en conclusión dice, bueno, concluyo que teóricamente se puede predecir una partícula. Bueno, ahora la partícula de Higgs, el bosón de Higgs, ¿no? Entonces, venga, lo mismo aquí, ¿no? O sea, Bouguer pudo haber dicho, bueno, miren, ¿saben qué? No funcionó. O sea, esta era la teoría, esto sería una práctica. No, o sea, la idea ahí es ir un poco más allá, hay que arriesgar y sobre todo, esa es la idea también de los papers que ustedes escriben cuando son estudiantes, porque cuando uno es estudiante tiene más capacidad de arriesgar, ¿ven? Porque, bueno, uno está empezando en la carrera científica. Cuando uno empieza, pues
tiene más derecho a cometer errores, ¿no? O sea, porque es otra cosa, ¿no? Que ya tener, a nadie va a ganar un premio Nobel con su tesis de pregrado, ¿no? Podría ser, pero medio difícil la ciencia actual. Eh, entonces, no puede arriesgar, ¿no? Poner hipótesis, realmente decir las cosas, ¿no? Generalmente eso es algo que yo también veo que, eso sí, el sistema ecuatoriano es experto en frenar a la gente en eso, ¿no? O sea, meter miedo, lo tiene, es muy, muy específico nuestro sistema educativo. Entonces, no, va, ¿por qué no decir? Esto no funcionó, estos son mis resultados, esta es mi hipótesis, esta es mi conclusión. Pues la conclusión de Buguera está, miren, el Chimborazo no puede tener la densidad del resto de las rocas terrestres. Entonces, solo eso fue lo que le permitió, o le permite que hasta el día de hoy en los textos de geofísica se hable de Bouguer y de la anomalía de Bouguer y no de otro, ¿no? Que seguramente vino después. Que hizo después de esto, nadie lo recuerda, ¿no? Y es por qué eso, porque Bouguer se arriesgó a hacer una predicción geológica utilizando métodos geofísicos, ¿no? O sea, miren, tengo las rocas del Chimborazo, no deben ser las mismas. La composición del Chimborazo internamente no puede ser la misma que la composición de la roca. A pesar de que aquí hay un error, ¿sí ven? Hay un enorme error. De hecho, este ángulo que midió Bouguer tiene un error todavía que falta corregir, ¿no? Que eso igual, Bouguer no lo sabía, ¿no? Pero bueno, a pesar de todos los errores, aquí falta un error que Bouguer no lo sabía que estaba cometiendo, pero a pesar de, sí, la conclusión es correcta, ¿no? Así que, pues ven, es un poco la idea de la medición de la anomalía de Bouguer, la anomalía principal. Como les digo, actualmente, de hecho, las mediciones de esto no se hacen con péndulos, sino con aparatos electrónicos. Y lo que se hace, no, existen algunos que son portátiles para hacer campos pequeños, pero esto tiene interés en hacerlo en sitios bastante extensos. Entonces, inclusive existen métodos aerotransportados, ¿no? O sea, un avión, esto va recorriendo y va midiendo esta anomalía, pero la idea es esta, ¿no? Medir esa anomalía eh, que existe a nivel horizontal, ¿de acuerdo? De todas maneras, porque también vale poner al contexto actual. El contexto actual, decíamos, hay un error que Bouguer no sabía que estaba cometiendo. Y recuerden, eso viene de geodinámica, ¿no? ¿Se acuerdan que la cordillera era así, pero debajo de la cordillera está la raíz de la cordillera, ¿no? Por lo tanto, lo que estaba midiendo Bouguer, ¿bien? Estaba afectado por el Chimborazo, pero también por esta masa enorme que estaba acá abajo de la cordillera de los Andes. ¿Sí? Entonces, de hecho, es más pequeña, ¿no? Esto no lo sabía Bouguer, está más acá, no sabía. Entonces, esta también afectaba ahí bastante. ¿Sí? Y de hecho, actualmente para eso se usa más, ¿no? Porque, bueno, ya el volumen externo ya se puede ir, se puede hacer perforaciones. ¿Sí? Pero esta raíz de la cordillera afectó la medida de Bouguer y eso no lo sabía, no lo corrigió. Pero aún así, ustedes ven, a pesar de todo eso, es realmente cómo avanza la ciencia, ¿no? A veces hay ediciones de este tipo que cambian verdaderamente el panorama, el paradigma, ¿no? El paradigma de la ciencia. Es por eso, digo, que generalmente se habla de la anomalía de Bouguer en la geociencia, ¿cierto? Entonces, es una pequeña idea digo, siempre me parece hacer estos pequeños cálculos porque dan una idea de las magnitudes que se están midiendo y en definitiva cómo se las mide, ¿no? Digo, la única idea, cambio actualmente es que este aparato no es un péndulo, sino son sistemas que son básicamente piezoeléctricos, ¿no? Que emiten variaciones de voltaje en función de la deformación. Los más precisos, ¿no? Los mejores son los que son capacitímetros, es decir, son capacitores que ustedes cuando cambian la distancia entre las placas por la atracción gravitatoria, ¿no? ¿Verdad? Son microcapacitores, pues eso permite hacer mediciones de gravedad, ¿no? Porque los que tienen ahí en los celulares, los más comunes de esos acelerómetros,
Esos son básicamente inerciales, ¿no? Algunos tienen todavía inclusive algo que se mueve, ¿verdad? Luego transforma eso. Los que tienen, por ejemplo, los que tienen iPod o iPod, esos tienen ya unos son unos acelerómetros de estado sólido, ¿no? Es decir, que son generalmente piezoeléctricos. Es decir, que por deformación, sienten una deformación y transmiten eso una variación eléctrica, ¿no? Pero ya los precisos finalmente son los capacitímetros, ¿no? Los que la distancia entre dos placas permite hacer esas mediciones. Entonces, eso respecto a las mediciones. La idea de la anomalía, que es lo que queremos medir. Entonces, por si acaso, esta parte nosotros tenemos que dividir en dos. Tenemos dos puntos importantes que tratar en esto de la gravimetría. Uno, entender esta anomalía de Bouguer, lo que se trata de medir. Y luego, obviamente, tenemos otro punto importante, pero eso ya no lo vamos a ver en la clase de hoy, sino en la siguiente, en la del viernes, que es la definición del geoide, del elipsoide, ¿no? Que son la base para medir altitudes. Es algo que complementa igual cuestiones básicas, sobre todo de medición de altitudes, ¿no? Que es la base de un dato fundamental en las geociencias, ¿no? O sea, dar su posicionamiento, usted utiliza la altitud. Para terminar entonces esta parte de la anomalía de Bouguer, pues ya podemos generalizar esto, digamos, a medir anomalías de otra, porque verán que aquí la idea de Bouguer es que dijo, voy a concentrar como si que la masa del Chimborazo estuviese concentrada en un punto, ¿no? Básicamente se hace cuando se hace gravitación. Pero puede ser que no necesariamente sea así. Entonces, la idea es siempre que podemos inclusive utilizar estas anomalías para determinar no solamente la densidad de los materiales que están debajo de la superficie, ¿no? Pero también nos sirve también para ver un poco la forma, ¿no? De acuerdo a ciertas formas que se pueden resolver dentro de la gravimetría. Por ejemplo, si buscamos un yacimiento y el yacimiento tiene forma esférica, eso no podemos saber si es un punto o una esfera, porque para la gravedad es la misma, ¿no? ¿Sí? No hace diferencia, pero puede ser, por ejemplo, que haya yacimientos tipo planos, ¿no? Como una placa, o por ejemplo puede haber formas cilíndricas, ¿no? O puede haber líneas muy delgadas, sobre todo en el caso puede utilizar esto también para detectar oleoductos abandonados, por ejemplo. Se puede llegar a ecuaciones que permitan determinar exactamente esa forma, ¿no? Bueno, para eso realmente sería interesante aquí si ya saltamos aquí hay que resolver integrales como esta, ¿no? Esta anomalía, la variación de la anomalía sería rho z menos z' sobre r cubo, x' de y'. Entonces, esta resolución de estos ejercicios sería una práctica de sus integrales triples y sobre todo del cambio de variables en las integrales, de acuerdo a la geometría que se esté utilizando, ¿no? Podría ser un ejercicio, generalmente no, es bastante trabajoso, ¿no? Hacer esos cálculos, pero a veces inclusive cuando están en los cursos básicos, están viendo integrales triples, preguntar, ¿no? ¿Qué aplicaciones hay? Pues bueno, esta es una de esas integrales triples que se pueden resolver para ciertas formas. Por ejemplo, para una placa infinita, esa integral queda de la siguiente manera, ¿no? 2pi rho GH. Por ejemplo, puedo resolver para un cilindro, ¿no?
Esto queda algo así como 2 pi r cuadrado rho b. Bien. Donde el r obviamente será el radio del cilindro, el b el largo del cilindro y x a la distancia a la que estoy del cilindro, ¿no? La anomalía va a tener esa forma. Finalmente, para una línea infinita, pues, que sería un cilindro, se puede hacer por un límite nada más, haciendo que mi R tienda a infinito, ya 2 pi g, 2 pi g rho b sobre x cuadrado más b cuadrado. Digo, este es un ejercicio que hay muchas veces cuestiones que no llegamos a resolver, ¿sí? No resolvemos, pero yo siempre les hago acuerdo de que integrales como esta ustedes tienen la capacidad de poderlas hacer, ¿no? Al menos replicarlas, no empezar desde cero. Más si alguna vez les toca hacer eso, les digo, no, las integrales preferiblemente están en este libro. Ahí están, bueno, no están todos los pasos, pero la gran mayoría sí están, ¿no? Entonces, eso sería para ya determinar anomalías de acuerdo a la forma. Finalmente, vale la pena mostrar, digamos, si bien no tenemos los equipos, cómo se ven estas anomalías. Entonces, hay varios papers, artículos sobre esto. De todas maneras, yo les muestro uno de los últimos, producido por los científicos de por acá. Entonces, déjenme le busco geofísica. Como siempre, parece que es fácil buscar. Es un artículo del año pasado. Está. Sí, encontré el uno, pero el otro, déjeme ver si busco la. Es algo así como Aisprúa el autor y no aparece. Pero es un estudio gravimétrico realizado por personas de Petroecuador en compañía de colaboración con Petrochina. Y bueno, es lo que sí, es Aisprúa. Aquí tengo esa Aisprúa, pero ¿por qué no aparece aquí en mis papers? Aisprúa, aquí, no estaba primero, nada más que. Ya, entonces. Hay otros, ¿no? Hay otros, por ejemplo, hay un grupo que ha hecho estudios gravimétricos importantes aquí en Ecuador, que está en la Universidad Técnica Particular de Loja.
por si acaso quieren saber. También ha habido mediciones gravimétricas aquí en el campus, eso los ha hecho compañera de arqueología, ¿no? Soledad. Ella utiliza esto a otra escala, ¿no? Mucho más pequeña. Y hay resultados de gravimetría, por si acaso, ¿no? Inclusive ella tiene un paper, pero pues no lo tengo a mano. Yo les muestro algo más relacionado a lo que yo hago con investigación. Como digo, no es mi investigación, pero pues relacionado. ¿Dónde está? Pantalla. Bueno, este es el paper. ¿Ven? Es un estudio de la costa del antearco por anomalías gravimétricas y aeromagnéticas. Obviamente la magnetometría la veremos después, ¿no? Aplicaciones geodinámicas. Las personas que lo hacen, verán, son Aispru, Awit, ellos son de Petroecuador, en este caso, ¿no? Bueno, Aispru de Petroecuador. Bueno, nada más por conocimiento. Hay otros, ¿no? Pero, bueno, los que conozco personalmente son a César Huita, Diego Barba. Barba es de Petroecuador, ¿no? Originalmente él es un ecuatoriano de los que han migrado fuera. Actualmente trabaja en Francia, ¿no? Para conocer los destinos de las personas de por acá. Pues, bueno, pues es un poco la estructura, ¿no? Del antearco. Aquí hay varios bloques, como que algo han discutido en las otras materias. Cómo está constituido el antearco, ¿no? Hay algunos bloques, por ejemplo, el bloque Piñón, y acá hay una cuenca sedimentaria de Manabí. Creo que inclusive cuando hablamos de esto en geodinámica, cuando hablamos de las cuencas sedimentarias, hablamos algo de esto. Pero más o menos, no sé si alcanzan a ver, aquí está esta línea azul, que es la que delimita el estudio. Entonces, todo esto se hizo con vuelos, ¿no? Con gravímetros aerotransportados, entonces, en toda esta zona. Como le digo, básicamente por parte de Petroecuador y Petrochina, ¿no? ¿Sí? Buscando gas y petróleo. Lo que nos interesa aquí, si ven, sería esto, Geophysical Data and Methods. Pues obviamente aquí habla, si ven, acerca de los métodos, tanto geofísicos, tanto gravimétricos como aeromagnéticos. Pero queremos ver aquí es esto, ¿no? Los resultados, si ven, tenemos a la izquierda, se alcanzan a ver, dice, anomalía de Bouguer. ¿Sí? La anomalía de Bouguer, ustedes ven las unidades de las que estábamos hablando. Decíamos que esto puede estar en GEUS o en miligals. ¿Sí? Entonces aquí vemos las anomalías. Y aquí lo que me interesa es la diferenciación entre anomalías negativas, como este que se genera aquí en la cuenca sedimentaria de Manabí. Y lo interesante, sí, ¿no? Es esta anomalía positiva, muy importante, que está relacionada con la cordillera de Chongón-Colonche, ¿no? Que generalmente se lo considera una cordillera menor, pero bueno, aquí se ve claramente a través de este estudio, por ejemplo, de que esto es una verdadera cordillera, ¿no? O sea, no es simplemente un fenómeno aislado, entonces se ve una anomalía importante acá, ¿no? Y acá a la derecha está lo mismo, pero a otra escala, ¿no? A otra escala del estudio, ¿no? Obviamente está más refinado, acá está a otra escala, pero es más o menos lo que se ve en un estudio de anomalías gravimétricas, en miligals. Lo que nos interesa aquí, como digo, es diferenciar, ¿no? Entre las anomalías positivas y negativas. Entonces, recuerden que lo que ellos... Verán que esto obviamente los resultados en cuanto a la exploración petrolera, que es el objetivo final de este estudio, eso no está expuesto aquí, ¿no? Porque seguramente son datos de las empresas, ellos no lo van a mostrar. Esto es la parte, digamos, ya desde el punto de vista geodinámico, científico, de los datos. ¿Para qué se pueden utilizar estos datos?
Entonces, bueno, para la exploración petrolera, pero entre esas otras cosas, para ver la estructura geodinámica de esta zona del antearco, ¿no? De toda la zona que está, lo que llamamos nosotros la costa, ¿no? En todas estas provincias de acá. Entonces son las anomalías gravimétricas, sería un ejemplo. Bueno, luego ya habla sobre las anomalías magnéticas. Otro ejemplo, a una escala un poquito mayor, está en este paper que les hablaba del grupo de la UTPL. Si ven, verán que este que les mostré ahorita es el que les mostré ahora es del año. No, esto lo podemos ver después, ¿no? ¿Dónde está el que les acabo de mostrar ahora? Este que les mostré ahorita es del 2020, ¿no? Es del año pasado, ¿no? Y este otro, en cambio, ¿se ven? Es un grupo, una colaboración entre la Universidad Técnica Particular de Loja y universidades españolas, ¿no? Hicieron unos estudios gravimétricos a lo largo de estas dos líneas, ¿sí? Obviamente ellos utilizaron satélites, ¿no? Es una escala más grande, por lo tanto menos precisión, pero también es interesante, ¿no? Entonces, ven, aquí está, ¿no? Anomalía de Bouguer en miligauss. Ustedes pueden ver cómo se observa la raíz de la cordillera, ¿no? Como una anomalía positiva y nuevamente todas estas regiones con anomalías negativas que se pueden, por ejemplo, aquí esta anomalía negativa la asocia en cambio a la cuenca sedimentaria de Borbón, ¿no? BB, la cuenca sedimentaria de Progreso, ¿eh? Y creo que hablábamos algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de geodinámica, se supone que aquí, en el Golfo de Guayaquil, deberíamos de esperar una anomalía negativa, porque es una zona de extensión donde la corteza, y al contrario, ¿no? Ustedes ven que se hace azul aquí, ¿eh? Entonces, eso muestra que aquí en el Golfo de Guayaquil todavía hay un proceso geodinámico que no hemos acabado de entender bien, porque digo, ahí la idea sería que sean zonas de extensión, como estas zonas estas llanuras sedimentarias, ¿no? La de Borbón, la de Manabí, que también la menciona aquí, si ven Bebé, Manabí, Progreso, todas con colores claros. Pero aquí en Guayaquil, ¿sí? Esto debería estar así de este color naranja, ¿no? Debería haber una continuidad y de repente aquí se ve todo este azul, pero esto ha sido obtenido ya por muchos otros autores, ¿no? Muchos estudios. Y eso es interesante, dado que es una zona principal, sobre todo se supone que es una zona donde esperamos obtener recursos de gas, siempre ha habido estudios ahí. Bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Que hay que estudiar, y esto es un mapa de anomalías gravimétricas, ¿eh? Y miligauss. Luego igual habla sobre las magnéticas, pero pues bueno, eso ya volveremos, ¿ya? Y para terminar, estamos un poco yendo hacia atrás, ¿no? Les puedo mostrar ahí sí mi investigación. Estamos yendo del más nuevo al más antiguo, ¿no? Este sería el nivel de 2013. Entonces, ven, acá está, obviamente aquí yo no muestro directamente anomalías, ¿no? Sino que ya está transformado esas anomalías gravimétricas a profundidad de la corteza directamente. Pero el estudio, si ven como dice acá, ¿no? Modo gravimétrico de Chambard, entonces está basado en esto, ¿no? Entonces, esto igual son mediciones satelitales, ¿cierto? O sea, no, por eso les digo, por eso les muestro el principal, que sería el primero, que son mediciones ya in situ de la zona. Esto, bueno, mi trabajo aquí fue utilizar de dos satélites, este modo gravimétrico de Chambard, 1996, y este otro que es otro satélite que se llama satélite GEMA, que es un proyecto italiano de la Comunidad Europea, donde también nos permite ver las anomalías gravimétricas, nada más que, como digo, aquí ya no está puesto en anomalía gravimétrica, sino simplemente en profundidad de la corteza, el MO, ¿no? Ver la estructura del MO. Entonces,
bueno, luego yo utilizo esto para construir un modelo de la corteza, es decir, un modelo de profundidad de corteza, un modelo de la discontinuidad de Mohorovic, ¿no? Que es este modelo de acá, ¿no? Pues hay que hacer algunas interpolaciones, etcétera. Pero ese detalle no vamos a estudiar acá, ¿no? O sea, no nos interesa. De todas maneras, ustedes pueden ver el resultado, ¿no? Acá vemos estos colores amarillos claros, que son las cuencas sedimentarias de Borbón, Manabí, Progreso, o Progreso Manabí. Y otra vez acá esta parte azul que debería estar naranja, porque acá otra vez se repite, ¿sí? Acá hay otras cuencas. Acá en el norte del Perú, sur de Ecuador, Perú, hay otras cuencas importantes. Por ejemplo, aquí está entre las Helicalancones. Hay otras cuencas que también se conocen. Entonces, ven que esto resalta muy bien de los modelos gravimétricos. Pero una vez más, aquí en el Golfo de Guayaquil, donde esperaríamos ver una cuenca sedimentaria inundada, por lo tanto, un color así de este color naranja o amarillo. Otra vez siempre se encuentra este color azul, indicando que ahí hay, en principio, un engrosamiento de la corteza, lo cual sería al contrario de lo que esperamos, porque estamos entendiendo que además que el Golfo lo que sucedió es que la corteza se va extendiendo y es lo que vemos como el Golfo, y luego obviamente eso se inundó. Pero, pues, más de eso todavía falta por explicar, porque siempre sigue apareciendo, ¿no? Pues, primero, pues, el 2013, estos son datos muy anteriores, pero ustedes pueden ver que en los últimos, y a otra escala, ¿sí? Sigue apareciendo lo mismo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que algo de interés hay ahí, ¿no? Entonces hay esa continuidad. Entonces, por eso yo les muestro, entonces, haber empezado desde el más antiguo al más nuevo, pues les muestro desde el más nuevo al más antiguo, estos tres que existen a nivel del Ecuador, ¿cierto? Nada más que ya habrá otros que son a nivel local, pero bueno, esos ya son otros temas de estudio. Bueno, entonces creo que eso es lo que podemos ver el día de hoy. Como digo, la siguiente clase seguiremos con la gravimetría, nada más que ahí ya estudiando algo más específico, que es el geoide de referencia, ¿no? De todas maneras, pues mañana les plantearemos el deber. Ya saben, siempre este tipo de tareas pequeñas, ¿no? La idea es que las puedan cumplir. De todas maneras, si hay compañeros que siempre se comunican, si tienen dudas, pueden escribir, ¿no? Para hacer algunas consultas extra, ¿no? Porque verán, la idea, si tienen preguntas sobre los deberes, es conveniente que las hagan, ¿no? Para eso son las tutorías. Porque si no, simplemente conectarnos para dar otra clase, no tiene sentido. Más bien, las preguntas son en función de los deberes. Obviamente, lo que veo en general es que sí, van bien. Obviamente, no he calificado este último, verán que siempre lo califico con unos días después. Pero en general, pues vamos satisfactoriamente, ¿no? No ha habido más detalles. Eso, entonces no sé si hay alguna duda adicional, si no, pues quedamos hasta ahí. Listo, profe, gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias, profe.